¿Se te hace difícil lidiar con las emociones? No te preocupes. En este video vamos a revisarlo. Acompáñame. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en este tu canal de coaching. Pero si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo humano para que te conviertas en tu mejor versión y, ¿por qué no? También información relacionada con la motivación para que tú y yo nos demos ánimos todos los días, ¿sale? Como por ejemplo, el día de hoy quiero hablar contigo sobre un tema que me resulta muy interesante: cómo lidiar con las emociones. Bueno, si sientes que se te está cayendo el pelo y de plano piensas que pasas de la tristeza, pero de repente te estás peleando con el cajero y de pronto te pones a discutir con tu hermano, pero además, te sientes con miedo y angustia y no sabes qué está pasando. Bueno, vamos a revisar en este video información que es interesante y que a ti y a mí nos van a servir en el desarrollo personal y para la vida, porque es la gestión emocional y la gestión emocional forma parte activa de nuestro desarrollo. Así que, bueno, pausa este video y lánzate por una hojita y una pluma, porque vamos a hacer un ejercicio que es muy cortito, pero que vale la pena que tú y yo lo vayamos revisando juntos. O si tienes un cuaderno a la mano, bueno, te va a ser de utilidad. Y mira, para saber cómo lidiar con las emociones, ¿ok? Lo primero que hay que hacer, y me gustaría comenzar este video, es definiendo y recordando qué son las emociones. Y mira, las emociones son el conjunto de reacciones psicofisiológicas que tenemos como respuesta a estímulos externos. Esos movimientos o impulsos producen una alteración de corta duración en nuestro estado de ánimo, pero pueden ser de gran intensidad y nos permiten adaptarnos a situaciones, personas, lugares u objetos. Hasta ahí, esta es la definición de las emociones. Pero ahora, ¿cómo podemos lidiar con esas emociones? Bueno, lo primero que hay que hacer es que vamos a recordar que hay diferentes emociones. Yo te voy a compartir las básicas. Si en este momento no lo tenías presente, hay 7 diferentes emociones que son la ira, el miedo, la felicidad, el amor, la sorpresa, el disgusto y la tristeza. Esas son las 7 emociones básicas. ¿Y por qué es importante que sepamos cuáles son las emociones básicas? Bueno, porque no es lo mismo, por ejemplo, caer en un cuadro de ira que estar molesto porque sucedió alguna situación que te desagrada. No estamos hablando de la misma cosa. Por ejemplo, mira, Daniel Goleman, en su libro de la inteligencia emocional, que te lo recomiendo porque es buenísimo, por ejemplo, dice qué es lo que pasa en el organismo cuando una persona cae en un cuadro de ira. La emoción, ese sentimiento que traes por dentro. Y fíjate, checa lo que dice de acuerdo a investigación científica. Dice, con la ira, la sangre fluye con mayor intensidad hacia las manos y así resulta más fácil, por ejemplo, tomar un arma o golpear a una persona. El ritmo cardíaco se eleva y un aumento de hormonas se generan, como por ejemplo la adrenalina, que genera un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para originar una acción vigorosa. Aquí, en ocasiones, a veces decimos, es que yo todo el tiempo estoy enojado o me peleo con alguna persona y demás, pero es importante que sepamos cuáles son estas emociones básicas, porque incluso de cada una de esas 7 emociones que te acabo de compartir, se pueden desprender hasta 5 diferentes emociones en cada una de ellas. Hay 70 diferentes tipos de emociones e incluso más también en los últimos estudios que tú puedes ver en estas ruletas de emociones, que por supuesto no es lo mismo caer en un cuadro ansioso que, por ejemplo, tener un disgusto por algo, o a lo mejor tienes un miedo o algún temor por alguna situación determinada. Por eso es importante ponerle nombre y apellido a cuál es la emoción que se presenta frecuentemente en tu vida diaria. Ahora, aquí en la hojita que te pedía, es importante que anotes o en tu cuaderno, que anotes cuál es la emoción que frecuentemente se presenta contigo. Por ejemplo, si tú dices, a ver, en la semana, Liliana, normalmente, ¿sabes qué? Me peleo con todo el mundo. Me peleo. Por alguna razón
caigo en discusiones y me peleo y esta es la emoción que más frecuentemente últimamente, porque también, o sea, vamos a ver que también hay etapas de la vida. O sea, no es igual, por ejemplo, cuando estamos jóvenes, o sea, que tenemos también, o sea, un descontrol hormonal y demás situaciones, a una persona que, por ejemplo, está en otra etapa o momento de la vida. Pero es importante que tú, si, por ejemplo, en las últimas semanas o en los últimos meses vienes identificando alguna emoción que se presenta con regularidad, es importante que la notes y digas, bueno, ¿cuál es esa emoción o cuáles son esas emociones que se presentan de forma frecuente en tu vida diaria? Entonces, si me dices, Liliana, yo en la semana normalmente me peleo con todo el mundo o me siento molesto con las personas, ok, vamos a notar esa emoción. Esa es una de las emociones frecuentes por las que pasas regularmente. Ahora, si tú dices, no, ¿sabes qué? O sea, en realidad no identifico alguna emoción que se presente con frecuencia. O sea, pues lo normal, a veces estoy tranquilo, a veces me molesto por alguna situación o, por ejemplo, en alguna ocasión me enojé y tal. Si no logras identificar una emoción que se repita con frecuencia, entonces tú caes en el cuadro perfectamente normal, porque acuérdate que todos los seres humanos, incluidos tú y yo, vamos a caer en las diferentes emociones. Eso es perfectamente normal en todos los seres humanos. Hay personas que en las sesiones de coaching que vienen a trabajar conmigo situaciones de ira, por ejemplo, me dicen, es que a mí me da pena porque todo el tiempo me enojo y pienso que eso es muy malo. Y desde ahorita te lo digo, no es malo, eres un ser humano y eres normal, te vas a enojar con las personas, es decir, en algún momento te vas a sentir muy triste, en algún momento te vas a sentir avergonzado, en algún momento te puedes sentir feliz, es decir, es perfectamente normal caer en las diferentes emociones. Ahora, ¿qué es lo que no es normal? De acuerdo a todos los estudios y la investigación científica donde podemos ver que ya te puede generar un malestar es cuando te quedas en una emoción en particular. Si tú me dices, bueno, Liliana, ¿sabes qué? O sea, sí, me peleo con todo el mundo, pero ¿sabes qué? O sea, de 7 días de la semana, o sea, 3 o 4 días me mantengo esas discusiones y de plano o con mi pareja, ¿sabes qué? Todo el tiempo me estoy peleando y ya de plano no nos sabemos otra más que estar felices o de plano estar peleando. Entonces ahí sí te diría, ok, vamos a echarle un ojo tú y yo. Porque ahí, entonces es importante que te anotes en tu libreta y que digas, ¿sabes qué? O sea, sí, la verdad, o sea, sí me estoy excediendo y sí es una emoción que está cayendo frecuentemente en mi día a día, ¿ok? Así que en esa libreta quiero que anotes cuáles son tus emociones que se presentan más frecuentemente, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, eso es lo primero, ponerle nombre y apellido a cuál es la emoción básica que se presenta. Ahora, después de eso, entonces vamos a identificar cuál es la persona o situación que está relacionada con la aparición de esa emoción. Por ejemplo, si tú me dices, Liliana, ¿sabes qué? Cada vez que hablo con mi hermano Carlos, salimos de pleito. Es decir, tenemos diferencias o ¿sabes qué? Cada vez que estoy hablando con él y empezamos a hablar de algún tema en particular, no sé por qué, o sea, de pronto es discusión, o sea, todo es negativo, de plano, o sea, caemos en disgusto y sabes que simple y sencillamente no nos podemos llevar bien. Ah, ok, muy bien. Entonces en tu libreta anota, ok, Carlos, mi hermano Carlos. Ahora, si me dices, no, Lili, ¿sabes qué? Por ejemplo, esta amiga, no inventes, o sea, cada vez que hablo con ella, o sea, me preocupa, de plano, me dice un montón de cosas y entonces termino abrumada, o sea, termino deprimida, triste, o sea, nada importa en el mundo porque todo el tiempo estamos en discusiones de lo malo que está pasando en el planeta y de que definitivamente todo está mal y termino deprimida, angustiada, ok. Entonces hay que anotar en tu lista a esa persona, ¿ok? Sea una persona o dos personas o situaciones. Por ejemplo, por eso te decía persona o situación. A lo mejor también, si me dices, oye, ¿sabes qué, Liliana? Cada vez que tengo una junta de resultados de ventas, termino mal. Termino con dolor de estómago, termino con dolor de cabeza, me tenso, me duele el cuello, voy manejando en el carro y de plano se me duerme el brazo, o sea, no me puedo dormir, o sea, estoy angustiada, o se me cae el pelo y de verdad, o sea, a ver, aquí
estamos identificando que hay una situación en particular. O sea, cada vez que hay reuniones de esta naturaleza o cada vez que tú tienes revisión, por ejemplo, un one-on-one o tienes una junta personalizada, por ejemplo, con algún directivo o, por ejemplo, con algún compañero de trabajo y dices, cada vez que pasa este tipo de situaciones, yo me siento mal. Es como si me exprimieran toda la pila y me exprimieran toda la energía que tengo y termino exhausto. O sea, termino cansadísimo, no quiero hablar con nadie y ya lo que quiero es irme a mi casa y llegar a dormir. Y estoy más irritable que en otros días. O sea, me chupa la energía. Bueno, ahí estamos identificando una situación en particular. Esa también es importante que te la anotes en tu cuaderno y digas, ok, en esta situación, por ejemplo, como el de la junta que te decía, ok, en estas juntas me siento de esta manera. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos una lista de la persona o las personas con las que están asociadas la aparición de estas emociones que no te ayudan. O, por ejemplo, situaciones también que están relacionadas con esa emoción. Ahora, acá te pido que tomes nota de las emociones que son limitantes. ¿Cuál es una emoción limitante? Las emociones limitantes normalmente son la ira, el disgusto y el miedo. Porque de esas tres emociones básicas, casi siempre se van a desprender otras que están asociadas a quitarnos energía y que son emociones que te pueden restar valor y que son emociones que no te van a ayudar a desempeñarte bien, a estar tranquilo y que por ende tus acciones pueden verse alteradas o generar problemas con otras personas. Por esa razón es importante identificar las emociones que son limitantes. No es porque sean malas, como te decía, sino acá es más bien si se presentan de forma frecuente y a ti te cuesta trabajo salir de ellas. Si se están presentando frecuentemente y te tardas mucho tiempo para salir de ellas, entonces estamos hablando de una emoción limitante. Ahora, ¿cuánto es mucho? Es diferente para cada persona, porque a lo mejor mucho para mí puede ser una semana, pero para ti pueden ser 2 días. Acá, por eso, en tu libreta también es adecuado que tú anotes, ok, de estas emociones que estoy identificando, que son limitantes y no me están ayudando o me están generando problemas con otros, por ejemplo, está el disgusto o está la ira o está el miedo, la frustración, la ansiedad, la tristeza. Si tú las estás identificando que se presentan de forma regular, o se presentan muy frecuentemente o me quedo ahí por mucho tiempo, si tú dices, bueno, para mí mucho es una semana, ok, o sea, una semana es mucho tiempo, no es lo mismo estar un día porque estuviste triste a que me digas, Liliana, ¿sabes qué? No manches, o sea, todo el día ya pasó una semana y no quiero hablar con nadie y no quiero comer y la verdad es que, o sea, si me hablan por teléfono mejor lo dejo en silencio o ¿sabes qué? Mejor ni contesto porque no tengo ganas de conversar con nadie y no quiero ni siquiera que me pregunten de qué te pasa o qué tienes, tal. Entonces ahí es importante tomar nota porque es parte de nuestra responsabilidad y el desarrollo personal tomar nota de este tipo de cuestiones que estamos analizando. Así que muy bien, ahora que ya tienes avanzado en tu lista, en tu libreta, ya identificaste cuáles son las emociones limitantes básicas que se presentan frecuentemente y que ellas desencadenan problemas o te desencadenan problemas con otros. Acuérdate que el siguiente paso es identificar la o las personas o incluso las situaciones que están relacionadas con la aparición de este tipo de emociones. Ok, ahora, muy bien, para buscar las soluciones, el siguiente paso que es importante tener presente es que tú recuerdes que este tipo de situaciones o este tipo de interacciones se pueden dar generalmente se pueden dar en 2 momentos. Por ejemplo, el primero es que tú quieras tener el control y quieras dominar la conversación o la situación. Y la otra forma o el otro momento es que la otra persona quiera controlar o dominar la conversación o la situación, ¿vale? Ya sea que tú quieras controlar o dominar y la otra es que la otra persona quiera controlar o dominar la situación sin tomar en cuenta tu sentir o tu opinión. Muy bien, entonces, aquí viene el momento de la verdad, ok. Estamos tú y yo solos, o sea, nadie te va a escuchar, nadie sabe que estás haciendo este ejercicio, así que no te preocupes, respóndete con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Aquí muy en confianza, tú y yo.
vamos a hacer una introspección. Ok. Y respóndeme de forma muy genuina. ¿Tú qué es lo que tiendes a hacer normalmente? ¿Tiendes a ser una persona dominante y controladora? ¿O tiendes a ser una persona que le das preferencia a que otra persona controle o domine la conversación o la situación? Ahora, acuérdate que el tener una personalidad dominante, por ejemplo, no es que sea malo. También, de entrada te lo digo, y además estamos tú y yo solos, no importa si tú me dices, Liliana, es que yo soy una persona controladora y dominante. O sea, no es una cosa mala, pero sí es importante que te conozcas. Por eso el desarrollo humano es conocerte a ti mismo. Entre más te conozcas, vas a ser mejor y vas a crear tu mejor versión. Así que, si eres una persona que tiendes a controlar las conversaciones o las situaciones, si eres dominante, eso también tiene su lado bueno. Es decir, si tu esencia es esa y eres una persona que tiene mucho drive y es una persona que domina, que controla, que va y que hace y que propone y que tiene gran iniciativa, eso te va a ayudar en muchas cosas. Pero ojo, aquí estamos estudiando la gestión de las emociones. Y las emociones o la aparición de estas emociones al momento de interactuar con otros se puede dar porque probablemente tú tiendes a querer controlar la conversación o a la otra persona. Entonces, si tú caes aquí en esta cubetita que dices, pues sí, o sea, la realidad es que yo tiendo a controlar, tiendo a ser dominante. Bueno, ¿cuál es la solución? Si tú estás en esta cubeta, lo importante es que para solucionar es escuchar la opinión de la otra persona o escuchar las opiniones de los demás. Y de vez en cuando dejar que esas personas propongan completamente sus ideas y que tú las aceptes y las lleves a cabo. Aquí hay una cosa que te tengo que decir muy en confianza, es muy aburrido estar con una persona que pretende creer todo o que pretende querer dominar todo y que solamente tiene la razón en todo. Es aburrido. Simplemente, no te voy a decir que a lo mejor hay diferentes formas de expresar ese malestar. Uno puede ser el enojo, la discusión, el malestar, la tristeza, el disgusto o, por ejemplo, también el aburrimiento. Es muy aburrido convivir con una persona que para todo te va a decir la respuesta correcta, que no te va a escuchar ni siquiera tu opinión, que a lo mejor lo que tú propones, ay no, eso ya pasó de moda. No, eso sabes qué, eso a nadie le importa. No, ¿sabes qué? Porque además de que es una forma egocéntrica, eso es aburrido, porque normalmente todos los seres humanos queremos sentirnos valiosos e integrados. Entonces, si tú tienes esta tendencia a ser controlador y a querer dominar, no pasa nada, no te culpes ni te juzgues, pero una forma de desarrollo para solucionar esto es escuchar las opiniones de los demás y que también, si tú vas a escuchar las opiniones de los otros, también les des oportunidad de ganar, también les des la oportunidad de que te hagan propuestas y te vas a llevar sorpresas. Desde ahorita te lo digo y eso es lo maravilloso de la vida, porque las otras personas también quieren darte gusto y también quieren ofrecerte las mejores opciones para solucionar alguna situación o problema. Por ello, si tú les das la oportunidad de hacer la idea que te están proponiendo o hacer las cosas como te lo plantean, eso va a hacer que la persona se sienta importante contigo. Y por otro lado, también te va a dar a ti mayor oportunidad y ventaja porque además de las respuestas que tú ya tienes, vas a agregar otras más y vas a tomar la experiencia de otras personas para seguir creciendo y desarrollándote. Pero ojo, si lo vas a hacer, aquí la única cosa que te diría es, cuando lo hagas, hazlo de buena gana. Porque, ¿qué pasaría si me dices, ok, Liliana, está bien, le voy a decir a mi hermano, le voy a decir a mi pareja, le voy a decir a tal, que ok, ya está bien, lo vamos a hacer a tu manera. Pero nada más estoy esperando que salga mal, porque ¿qué crees? Cuando salga mal, voy a ir y le voy a decir, ¿qué crees? ¿Ya ves? Te lo dije que iba a salir mal. Te dije que las cosas no iban a salir como tú dijiste. Era como yo te había dicho en primer lugar, pero bueno, ni modo, te lo dije. Y ahí vamos. A ver, no. Déjame regresarme. Esa no es la actitud. Si le vas a dar la oportunidad a una persona de hacer las cosas a su manera, hazlo de forma amigable, hazlo de forma genuina.
y realmente hazlo de una manera alegre y feliz. Ten la confianza de que la otra persona sabe lo que está haciendo. Porque si lo haces o te predispones a que las cosas van a salir mal, esa situación muy seguramente se va a contaminar y puede salir mal. Porque tú ya estás mandando una mala energía y mala vibra de que las cosas van a salir mal. Por esa razón, acá es necesario que si tú le das la oportunidad a la persona, realmente confíes en que la persona va a hacer todo lo posible por darte gusto y va a hacer todo lo posible para encontrar la mejor solución. Si haces eso, entonces esa es una gran solución de las que nos proponen los científicos y que todos podemos aprovechar ese conocimiento para desarrollarnos mejor en cuanto a la gestión emocional desde el punto de vista del control o de la personalidad dominante, ¿sale? Así que si tú tiendes a caer en esta personalidad, acuérdate de escuchar más, de no tratar de escalar situaciones de poder o minimizar o tratar de reducir el número de interacciones que están generando esa emoción, ¿sale? Esa sería una solución si caes en este momento. Ahora, ¿cuál sería el otro? El otro que te comentaba es, por ejemplo, si es al revés. Si yo tiendo a que las otras personas generalmente dominen o tomen el control en todo y yo prefiero callarme, prefiero no generar ninguna molestia, ningún disgusto, pero ¿qué crees que está pasando ahí? Yo me estoy llevando todo al corazón porque estoy diciendo, es que no toman en cuenta mi opinión, es que no me dejan decir lo que yo siento, no están tomando en cuenta que yo también sé muchas cosas y probablemente hasta puedo adoptar una postura de víctima diciendo, es que las personas me hacen mal, es que los demás se aprovechan de mí. Esa sería una postura de víctima, pero ahí, ¿cuál es la solución? Si yo tiendo a caer en esta postura y yo caigo ahí, también no es malo. No es que tú digas, bueno, es que es malo y entonces las personas me pueden criticar, o sea, porque tengo ese tipo de personalidad y a lo mejor la sociedad celebra más una cultura o una personalidad dominante en lugar de una persona que cae en la victimización. O sea, tampoco te juzgues. Es importante que identifiques cuál es tu sentir de forma genuina. Y si genuinamente tú prefieres evitar problemas y eres una persona tranquila, ok, no pasa nada. Pero aquí lo importante es identificar qué es lo que puedes hacer diferente para generar este tipo de emociones como la tristeza, la frustración, porque todo te lo estás guardando. Acá no lo estás diciendo, no lo estás externando en las discusiones o en peleas, pero sí te lo estás quedando contigo y te lo estás llevando al corazón. Eso te puede hacer sentir mal y te puede hacer sentir con miedo o con frustración. Por eso, la solución, si tú caes en este tipo de cubeta, es que entonces establezcas límites. Ahora, ¿cómo vas a establecer límites? Haciendo escuchar tu voz, dando tu opinión. No te digo que gritando. O sea, el alzar la voz o gritar o ponerme a pelear, no necesariamente, con eso no necesariamente voy a conseguir que la otra persona me escuche. O sea, a veces podemos pensar que los gritos, o sea, con eso ya la otra persona le voy a imponer y la otra persona me va a escuchar, pero la realidad es que no nos van a escuchar. Aunque estemos gritando, lo único que puede pasar es que vamos a subir la tensión al máximo, le vamos a subir el máximo volumen a las peleas, pero la realidad es que la persona puede ser que ni siquiera nos escuchó. Por esa razón, si tú caes en la parte de ser de contraerte, de no decir, de no hablar, de mejor guardar silencio y la otra persona es la que está abusando o está gritando o está manteniendo este tipo de interacciones y a ti te hace sentir mal y te está generando emociones de esta naturaleza, entonces ahí la recomendación es establecer los límites, hacerte escuchar, decir lo que quieres decir lo que sientes, decir cuál es tu opinión, pedirle a la persona y decirle, ahora lo vamos a hacer de la forma en la que yo te digo, por esta razón y por esta razón. ¿Sabes qué? Ahora te voy a pedir que escuches lo que yo tengo que decir. Generalmente eres tú la persona que dices esto, pero ahora yo te quiero compartir tal cosa. Y tú poner un alto también. Eso es establecer límites, que no pasen por encima de ti y que las personas no abusen de tu buena confianza, del respeto y de la cortesía que tú les brindas, ¿ok? Así que
Si tienes y caes ahí en esa cubeta, entonces también en tu libreta, en todo esto que estás anotando el día de hoy, bueno, identifica esos momentos y di, ok, ahora es momento de hacer valer mi voz. Y te voy a decir una cosa, si tú identificas que definitivamente esta persona o estas personas o estas situaciones están generándote frecuentemente un malestar y que estas emociones estén apareciendo frecuentemente y no estás logrando gestionarlas, busca la ayuda de un profesional, trabájalas también en sesiones de coaching, o si de plano ya son muy frecuentes y te está generando un malestar mayor, entonces puedes incluso hasta terminar relaciones. Acuérdate que no todos quisiéramos terminar una relación, no todos quisiéramos dejar de visitar a algún familiar o dejar de conversar con un determinado amigo, pero en ocasiones es necesario, porque si estas personas te están inyectando negatividad, si estas personas están haciendo o desencadenando que tú tengas este tipo de emociones, lo mejor es disminuir o cortar completamente ese tipo de relaciones y no tener esas interacciones más para que evites tener emociones o situaciones que pueden ser tóxicas y que son perjudiciales para tu salud. Así que ahora ya lo sabes, ya tienes cuáles son esas dos soluciones. Identifica a tiempo cuáles son esas emociones que se presentan frecuentemente y trata de gestionarlas. Ahora, no te preocupes si a la primera no te sale y de repente me dices, no, Liliana, ¿sabes qué? Según yo iba a discutir menos y resulta que, o sea, todo pasó igual y ni modo, o sea, sucedió. También date el permiso, porque si lo haces simplemente significa que eres un ser humano y que eres perfectamente normal y que esto se va a presentar en la vida, no pasa nada. Aquí lo importante es que tú lo puedas identificar y que pongas y tomes cartas en el asunto para que no nada más puedas lidiar con las emociones, sino que también al hacer una adecuada gestión, tú puedas aprovechar y ser mejor persona. De manera que si tú ya identificas por anticipado que esa persona o que estas personas o ese tipo de conversaciones te generan emociones que no son necesariamente las más divertidas, entonces ya puedas decir, ¿no? ¿Sabes qué, Liliana? O sea, vamos a tener una reunión familiar y va a estar XY persona, mejor voy a tratar de conversar menos o a lo mejor voy a tratar de evitar ciertos temas porque sé que probablemente puede haber ahí diferencias y mejor para qué entro en ese tipo de situaciones. Tú te estás adelantando. Eso es parte del desarrollo y es parte de una gestión emocional efectiva. ¿Sale? Así que, bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Además, aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.